conectadas, todas las personas que nos van a seguir durante esta sesión de 4 horas, tengan la cordial bienvenida, también el agradecimiento, sí, como siempre, a la Corporación Perú Contable por la invitación correspondiente, siempre ya trabajando con ellos ya varios años, y esta oportunidad vamos a presentar lo relacionado a la fiscalización del impuesto general a las ventas. Bien, señores, sin más preámbulos, también me olvidaba, pueden hacer sus consultas a través del chat o en todo caso pueden activar su audio cuando la merite para hacer las consultas. Pueden activarlo para hacer la consulta respectiva. Ya, señores, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar el día de hoy para ver lo relacionado al tema en la primera parte, al ámbito de aplicación del impuesto general de ventas desde el punto de vista de la fiscalización. Vamos a ver también lo relacionado a las operaciones no reales, vamos a ver lo relacionado también a la fehaciensia, a las operaciones, al artículo 44 de la ley del IGB, al tema también del crédito fiscal, los requisitos sustanciales, a los requisitos formales establecidos en el artículo 18, en el artículo 19 de la ley del IGB, también el tema del reintegro del crédito fiscal, tema que por cierto fue también tocado por la Administración Tributaria hace algunos meses respecto a notificaciones de forma inductiva, respecto al reintegro del crédito fiscal por el tema de gasto de vehículos también. Vamos a ver lo relacionado también a algunos aspectos del IGB relacionado a utilización de servicios, también un aspecto fiscalizado por SUNAT en diversas oportunidades, y vamos a cerrar con lo relacionado al tema de la exportación de bienes, la exportación de servicios, un tema también que mayormente pasa una fiscalización o una verificación, por lo general, no siempre, a raíz de solicitudes de devolución, lo que más conocemos como saldo a favor, materia de beneficio. Esos temas vamos a tocar durante toda la presente sesión el día de hoy, y entonces los invito a hacer sus consultas respectivas. A todas las personas que se van a ir conectando, la cordial bienvenida, igual pueden hacer sus consultas respectivas. Bien, entonces iniciemos el tema del IGB. A ver, el IGB en principio es un impuesto indirecto, como ustedes ya lo sabrán, es un impuesto indirecto que grava el valor agregado. Si nosotros quisiéramos analizar un poquito más allá el tema del IGB, partimos de la premisa que el IGB grava propiamente dicho el valor agregado. La diferencia de una compra, si queremos asimilarlo, queremos hacerlo más sencillo, la diferencia del valor del IGB, del débito fiscal, menos el IGB, crédito fiscal de mi compra, sobre esa diferencia debería pagar el impuesto general a las ventas, y eso es la técnica del impuesto, el motivo, el origen de cómo está estructurado este impuesto indirecto. Sin embargo, en la práctica, y más aún a veces en procedimiento de fiscalización, este impuesto vamos a ver, o incluso ustedes pueden haber sido testigos ya, de cómo se puede desnaturalizar este impuesto, que por lo general en las fiscalizaciones el elemento a fiscalizar es el crédito fiscal. El crédito fiscal que muchas veces por formalidad puede ser desconocido o por aspectos sustanciales también puede ser dejado sin efecto, que conlleva al contribuyente, conlleva a la empresa a que se pague el IGB, entre comillas IGB, valor agregado, no sobre el valor agregado propiamente dicho, sino sobre las ventas, por ejemplo. En otros casos también hay que ser totalmente sinceros que hay algunas operaciones que en realidad no se dan, y nos vamos a referir al tema de la fehaciencia. Operaciones que muchas veces quieren transparentarse algunos contribuyentes, tal vez no teniendo la debida diligencia, no teniendo el debido cuidado, por ahí pasan algunas facturas que en realidad son por operaciones que no existen y que a priori, a inicio, se puede estar usando un crédito fiscal, pero que si más adelante es fiscalizado por la Administración Tributaria, de hecho que lo va a observar, más aún que SUNAT tiene información bastante sobre los proveedores que muchas veces emiten facturas y que en la realidad nunca existió esa operación. Entonces, ese crédito fiscal no existe, no tiene ningún efecto legal y va a ser desconocido. Es casi probable que va a ser desconocido por la Administración Tributaria, y entonces conllevará que el contribuyente termine pagando un impuesto
general de las ventas sobre las ventas, no sobre el valor agregado. ¿Ya? Entonces, en la práctica esto se da que tiene consecuencia y que muchas veces al contribuyente le resulta oneroso cancelar estas deudas a raíz de fiscalizaciones, son a veces, muchas veces, ahí hay que recordar que como este impuesto es un impuesto indirecto, la obligación, la declaración son mensuales, las fiscalizaciones se hacen por periodo tributario. Imagínense ustedes si, por ejemplo, mi empresa es fiscalizada durante los 12, dentro de un ejercicio gravable, 12 periodos mensuales, por ejemplo, me van a fiscalizar el ejercicio 2018, asumiendo hipotéticamente que por ahí, a raíz de una fiscalización, me han salido, han resultado que he cometido infracciones, muy aparte del tributo que tenga que regularizar, voy a tener que pagar multas por las infracciones que pude haber cometido durante los 12 periodos mensuales. Imagínense, tendría 12 multas. Lógicamente, de acuerdo al estado en la cual yo regularice y cancele esas multas, voy a tener derecho a una gradualidad, pero que por lo general en fiscalización puede ir en 70, 60 o en 85%. Bueno, si yo no estoy de acuerdo con la deuda acotada determinada, yo puedo iniciar toda la vía administrativa y la vía judicial, pero lógicamente la gradualidad también ya no va a ser el mayor porcentaje establecido por la resolución de superintendencia 180-2012 SUNAT. Entonces, muy importante ver que más que todo a raíz de fiscalizaciones, se puede distorsionar la estructura del IGB. Entonces, este IGB es un impuesto indirecto, ya lo hemos dicho, es plurifásico porque abarca todas las etapas del ciclo de producción. En realidad, quien asume este impuesto es también el usuario final. Ya el consumidor final es quien asume este impuesto. Este impuesto es de sustracción base sobre base, porque sobre la diferencia debo tributar este IGB. Este IGB está compuesto de 16% propiamente dicho y 2% sobre IPM, que en conjunto hacen el 18% del IGB. Entonces, si vemos acá en la presentación, este pequeño, muy sencillo para entender cómo se estructura la técnica del impuesto a través de las etapas del ciclo de producción. La compra que yo realice me da un derecho al crédito fiscal sobre mis ventas que yo genere, voy a generar un débito fiscal, voy a pagar sobre esa diferencia el IGB, y así sucesivamente, así hasta quien soporta esta carga impositiva del valor agregado es el consumidor final. Pero vamos a ver que a raíz también de esas etapas del ciclo de producción a través de los diferentes agentes económicos, los contribuyentes, algunas empresas, como lo dije anteriormente, pueden terminar pagando no sobre el valor agregado, sino sobre el valor de la venta. ¿Ya? Acá, si nos referimos a esta parte, por ejemplo, al ámbito de aplicación, hay que también tener en cuenta también un aspecto muy importante, es el nacimiento de la obligación tributaria, cuya base legal es el artículo 4 de la ley del IGB. Pero antes de ello hay que revisar también el artículo 1 de la ley del IGB, el ámbito de aplicación del impuesto. Estamos hablando de venta de bienes en el país, prestación de servicios, contrato de construcción, primera venta de inmuebles e importación de bienes. Entonces, dentro del ámbito de aplicación son todas las operaciones que van a estar grabadas. Por el tema de territorialidad, se grava este impuesto a todas las operaciones ocurridas en territorio nacional, en territorio peruano, y van a haber también aquellas operaciones que por el tema de promoción, de exportación de servicios, las exportaciones de bienes, el tema de exportación de servicios no está grabado con IGB. Hay muchas empresas que exportan bienes, por ejemplo, varias empresas del sector de agricultura, el tema de empresas agroexportadoras. Entonces, este tipo de bienes que producen son exportados a otros países. Entonces, este tipo de operaciones no está gravadas con el impuesto y el crédito fiscal que tuvieran que le trasladan a sus proveedores, ese crédito fiscal lo puedo recuperar a través del beneficio del saldo a favor materia de beneficio. De forma similar, también en el artículo 2 hay operaciones que están inafectas del impuesto general a la venta, son las operaciones, estamos hablando de las inafectaciones legales. Hay operaciones en las cuales también que por un cierto tiempo están no obligadas al pago del impuesto. Nos estamos refiriendo a aquellas operaciones que sí están dentro del ámbito de aplicación, pero por una norma expresa, durante un cierto periodo van a estar exoneradas de este IGB, de este IVA. Estamos refiriendo a las operaciones las más comunes, las más que conocemos, las más que se dan en el ámbito comercial. Estamos hablando del apéndice 1 de la ley del IGB, todos los bienes exonerados del IGB.
También vamos a encontrar ahí algunos servicios, el tema también del impuesto selectivo al consumo, operaciones que están en estos apéndices, más que todo para efecto del IGB propiamente dicho, están exoneradas del IGB. Y tenemos también el tema de las exportaciones. Entonces, una vez puesto acá a visión, a recordar del ámbito de aplicación de las normas del IGB, es apropiado comentar el nacimiento de la obligación tributaria. Yo como empresa vendedora de un bien, prestadora de un servicio, entonces yo tengo que ver en qué momento me nace la obligación tributaria de pagar ese impuesto. Y en el artículo 4 se establecen los diversos supuestos en los cuales nace. Voy a avanzar, debo retroceder. Por ejemplo, en esta presentación estamos viendo todo el momento en que nace la obligación de pagar este impuesto. Entonces, el aspecto espacial. Entonces, por ejemplo, en el tema de venta de bienes, tenemos la emisión del comprobante de pago, la entrega del bien o los pagos parciales, incluso antes de la entrega del bien, lo que llamamos comúnmente los anticipos. Entonces, una vez ocurrida cualquiera, por ejemplo, para este primer supuesto, cualquiera de estos tres condiciones, cualquiera de estas tres oportunidades, me nace la obligación tributaria de pagar el IGB. Consecuentemente, yo tengo, por ese periodo tributario, tengo que al siguiente mes, tengo que declarar estas ventas y tengo que pagar el correspondiente impuesto general a las ventas. Hay que recordar que este artículo 4 de la ley del IGB me establece un tema muy importante. Cualquiera de los supuestos siempre dice lo que ocurra primero. Yo pude haber entregado el bien, pero no me han pagado. Entonces, basta con la entrega del bien a la otra parte. Estoy transfiriendo los riesgos. Me nace la obligación de otorgar comprobante de pago y eso me conlleva que nazca la obligación también, la obligación tributaria del IGB. Entonces, ya me obligo a pagar IGB por ese periodo tributario. Hay algunos casos que algunas compañías reciben este anticipo de dinero por esas operaciones que van a pactarse o van a perfeccionarse en días siguientes o meses posteriores. También le nace la obligación tributaria del IGB. Van a tener que pagar un IGB. Entonces, ahí ustedes están apreciando todos los supuestos en los cuales nace la obligación tributaria del IGB conforme al artículo 4. Pero hay algunos supuestos que específicamente el artículo 4 no lo establece de forma concreta y nos remite a su norma reglamentaria, que es el artículo 3 del reglamento de la ley del IGB, los cuales se aclaran algunos supuestos el nacimiento de la obligación tributaria de la ley establecida. Pero a la par también es oportuno revisar de forma concurrente las reglas para la emisión del comprobante de pago respectivo. Y entonces ahí tengo la necesidad de verificar el reglamento de comprobantes de pago, en los cuales ahí están los supuestos en qué momento nace la obligación tributaria, por ejemplo, de emitir comprobante de bienes cuando haya una transferencia de bienes. Entonces, desde el momento que ya yo estoy transfiriendo los bienes a la otra parte, en este caso hacia mi cliente, me nace la obligación de la extensión de la emisión del comprobante de pago. Ese es bajo la norma del reglamento de comprobante de pago. De forma concurrente, también yo tengo que ver que en algunos casos va a coincidir el momento de la emisión del comprobante de pago que va a coincidir con el nacimiento de la obligación tributaria del IGB. Entonces, es muy importante porque yo podría, digamos, por ahí pasarme y quererme hacer el vivo y, por ejemplo, entrego los bienes, pero digo, no, como este mes no tengo dinero para pagar este IGB, entonces no emito el comprobante de pago y lo emito al siguiente mes. Entonces, una forma de verificar, por ejemplo, que pueden hacer ustedes mismos, a través de, como asesores, como contadores, como controllers, según corresponda, pueden evidenciar la guía de remisión. La guía de remisión fácilmente, sí, para que salga un bien y más aún que se va a trasladar a otro lugar, es necesario la emisión del comprobante, la emisión de la guía de remisión. Entonces, si la guía de remisión, por ejemplo, tiene 31 de diciembre, se supone que en ese día se debió emitir el comprobante de pago, la factura. Pero ¿qué pasa si por ahí el comprobante de pago lo encuentro emitido con fecha 2? Lo hice tal vez a propósito, lo hice adrede para trasladar, para diferir la obligación tributaria IGB hacia el periodo siguiente. Esa práctica, de hecho, no se debe hacer, pero es simplemente para mencionarlos, es una forma de evidenciar rapidísimo, facilísimo, en qué momentos en realidad se está corroborando si está correctamente emitiendo el comprobante de pago y a la vez validando si es en el momento oportuno que están haciendo la obligación tributaria del IGB. ¿Ya?
Entonces, avancemos. Aquí estaban los supuestos para verificar el nacimiento, la obligación tributaria del IGB. Solamente para recordarles también una jurisprudencia muy importante, un poco, sí, ya de varios años, pero muy importantes, en las cuales, por ejemplo, en esta del año 2002, la sala 4, la número 7313, dice, se configura el nacimiento, la obligación tributaria del IGB cuando el vendedor entrega los bienes a su cliente, lo que se acredita con la emisión de la guía de remisión correspondiente, aunque no se haya emitido el respectivo comprobante de pago. Lo que les decía anteriormente, basta que yo entregue, digamos, transfiera el riesgo de los bienes a la otra parte, a mi cliente, entonces ya me nace la obligación tributaria del IGB, a pesar que adrede por ahí pude haber extendido, emitido el comprobante de pago en los meses siguientes. A propósito, entonces ya el nacimiento, porque ojo, la norma, incluso si nos remitimos al artículo 4 del IGB, me dice lo que ocurra primero. Eso es muy importante, señores. Entonces, si yo ya entrego un bien, automáticamente me nace la obligación de emitir primero el comprobante de pago, y ese a la vez es un supuesto también que me nace la obligación tributaria de pagar el IGB por ese periodo tributario. Entonces, el caso de servicios. En el caso de servicios, yo podría decir, si es un servicio ya culminado, debería extender el comprobante de pago. ¿Qué pasa si yo termino el servicio, por ejemplo, el 29 de diciembre? O incluso voy a hacerlo hipotéticamente antes. Lo emito el comprobante de pago, perdón, presto el servicio, lo termino el día 23, antes de fiestas navideñas. Entonces terminamos todos felices y contentos, terminamos el servicio asignado. Perfecto. Entonces, yo digo, pero ya debería emitir el comprobante de pago, pero por ahí me dicen, no, mejor el comprobante de pago, porque incluso ya me han adelantado una parte, ya entonces, es decir, a veces he escuchado, por ahí he escuchado. Entonces, me dicen, el comprobante de pago hay que emitirlo al siguiente periodo tributario, entonces al mes de enero, por ejemplo. Entonces, yo les preguntaría, pero si el servicio ya está prestado, ¿es una causal para que me nazca la obligación tributaria del IGB en este caso? Si yo quisiera retroceder, por ejemplo, me dice, ¿cuándo nace la obligación tributaria en el caso de prestación de servicios? Hay dos momentos. Uno, la emisión del comprobante de pago o la percepción del ingreso. Supongamos la percepción del ingreso se dio anteriormente, correcto, pero solamente como un anticipo, pero ya lo terminé. Ahora, la emisión del comprobante de pago. Entonces, ahí yo, para ver si me corresponde o no emitir el comprobante de pago, yo tendría que ir a la norma reglamentaria del reglamento de comprobante de pago para ver si efectivamente me nace la obligación de extender el comprobante de pago. Si es afirmativo, correcto, entonces automáticamente me nace la obligación tributaria del IGB. Si no dicen ese aspecto, entonces por ahí podría quedar, entre comillas, un espacio para que yo pueda decir, la emisión del comprobante de pago todavía no debo emitirlo porque no son los supuestos habilitantes, y entonces tal vez recaiga al siguiente periodo tributario. Por eso les decía, señores, hay que verificar la ley del IGB, la norma reglamentaria y también de forma concurrente el reglamento de comprobante de pago del impuesto general, perdón, el reglamento de comprobante de pago, para ver la oportunidad, en qué momento se debe emitir los comprobantes de pago respectivos, ¿ya? Entonces ahí, de manera resumida, es esta primera parte. Entonces también vamos entrando un poquito más, el tema del débito fiscal. Débito fiscal ahí, por ahí hay que corregir. La persona que nos ha ayudado hay que corregir. Débito fiscal, no es débito fiscal. Por ejemplo, a ver, si bien por lo general que me fiscalizan, en la gran mayoría de fiscalizaciones siempre estamos acostumbrados a recibir una fiscalización, ya sea parcial, mayormente las parciales por crédito fiscal. Ese es el punto ahí donde la administración tributaria observa, revisa, verifica si se cumplen los requisitos sustanciales y formales para la utilización del crédito fiscal. Pero también pueden haber una fiscalización definitiva, también puede ampliarse, por eso ya fiscalización definitiva amplía todos los aspectos del tributo. Entonces, por ahí me puede revisar el débito fiscal, pero usted me puede decir el débito fiscal, pero si emitió el comprobante de pago, he pagado en el mes que corresponde, ¿correcto? No hay mucho tema. Ok, perfecto, pero yo les digo, a ver, ¿qué pasa si la empresa realiza, o en todo caso, realiza ajustes al débito fiscal? Ajustes estamos hablando que pueden ser por descuentos,
algunas bonificaciones, algunas anulaciones de operaciones, u otros conceptos que rebajen el monto, la base del débito fiscal. ¿Qué significaría? Por ejemplo, si yo tengo de base de cálculo un débito fiscal del mes de noviembre, por ejemplo, 2020, supongamos mi base de cálculo inicial es 1.000.000, pero a la par yo he hecho descuentos por el mes de noviembre, que ya se avecina las fiestas navideñas, entonces yo tengo un cliente, la oportunidad de mi vida, una venta me ha salido por $500,000 pero dice, descuéntame, hazme un descuento del 15%, del 20%. Entonces yo digo, lo tomo, lo dejo. Costo-beneficio, señores, en esta época estamos con la finalidad de tenemos que sacar la mercadería, prestar los servicios, necesitamos, como dice, plática. Entonces, yo tengo esa oportunidad, entonces hago un ajuste, un descuento, ¿no? Algo a la base, al débito fiscal. Entonces, sí, perfecto. Asumiendo hipotéticamente, yo tengo ya en el mes de noviembre total consolidado, el mes de noviembre, yo tengo base débito fiscal 1.000.000 y tengo descuentos por 200,000 soles. Estoy exagerando, lógicamente. Entonces, 200,000 soles. Entonces, ya hago el neteo respectivo y digo, base de cálculo del débito fiscal por el periodo tributario de noviembre, 800,000 soles. Perfecto, lo declaro, ok, todos felices y contentos. Después, bajo la técnica de sustracción de base sobre base del IGB, entonces yo también tengo un crédito fiscal. Entonces, tengo un débito fiscal, un crédito fiscal sobre las bases imponibles de la venta y de las compras, perfecto. Y sobre la diferencia, pago el IGB. Correcto, hasta ahí no hay tema. Más adelante, pasan 2 años, 3 años, si es que por ahí tengo mala suerte, me llegan a visitar nuestros amigos de la administración tributaria. Llegan nuestros amigos. Entonces, a raíz de esto, por ejemplo, están fiscalizando parte de este aspecto que es el débito fiscal. Y para el tema del débito fiscal, esto se ha materializado tal vez con nota de crédito. Y justamente acá el pantallazo que ustedes están apreciando, señores, es a raíz de una fiscalización, justamente abarcaron parte de una fiscalización definitiva, abarcaron el débito fiscal, justamente los ajustes al débito fiscal. Y por ejemplo, así textualmente son requerimientos de SUNAT en los cuales en algunas conclusiones, en algunos casos, los resultados de los requerimientos dice, la revisión de su registro de ventas se observa el registro de notas de crédito relacionadas con ventas. Al respecto se solicita. Y miren el detalle que solicita la administración tributaria, porque me dice exhibir y proporcionar, perfecto, así como la documentación sustentatoria que dio origen a su emisión. Hice descuentos, a ver, entonces tengo que sustentar por qué motivo le he otorgado el descuento respectivo. No sé, puede ser por descuentos por pronto pago, descuentos por volumen, descuentos por pagos en fecha, etcétera, etcétera. Entonces dice, en caso de corresponder su emisión a la evolución, por ejemplo, aquí es de forma genérica, aquí es un requerimiento del segundo, tercero todavía que estábamos, en los cuales soliciten, acredite por qué motivo se da este descuento, por qué motivo se da esta emisión de esta nota de crédito que le está ajustando el débito fiscal, a la declaración, a la determinación del impuesto le está rebajando, lógicamente si le está rebajando me va a conllevar a que yo pague un menos impuesto, entonces la administración tributaria verifica que me diga por qué me estás ajustando ese débito fiscal. Entonces dice, en caso de corresponder su emisión a la devolución de un anticipo, deberá exhibir, proporcionar fotocopia, acredite el ingreso y la devolución del dinero. Ojo, miren, por ejemplo, dice, muchas veces hay operaciones que no son perfeccionadas. Puede que yo transé inicialmente el mes anterior y dije, te voy a prestar un servicio, supongamos, pero por ahí después no estoy de acuerdo, me retracto la operación. Entonces, el anticipo que te proporcioné, entonces tienes que devolvérmelo, porque la operación quedó en nada. Entonces, como yo te he adelantado, entonces tú tienes que devolverme, tienes que también emitir la nota de crédito por la factura inicialmente emitida. Entonces, como requisito dice que se proporcione la devolución y se acredite el ingreso del dinero y la devolución del dinero también. Entonces, incluso dice, a través de los documentos, la formalidad, nuevamente volvemos acá al tema sustentatorio, los estados bancarios, el libro diario, donde se acredite tanto el ingreso y la salida del anticipo. ¿Qué más? Por ejemplo, la devolución de bienes. En caso hubiera una operación de anulaciones, o sea, una anulación de un bien, entonces se supone que si es una anulación, no se ha perfeccionado la operación, los bienes que yo he entregado inicialmente tienen que volver hacia la empresa.
Y para eso debo contar tal vez, bueno, algunas empresas dicen no tienen vigilantes, o sea, no hay ningún sello como que ha ingresado determinada mercadería a tal hora. Entonces, yo tengo que tener la documentación adicional como los libros, los registros, por ejemplo, el tema del CARDES, el tema del, nuevamente, los partes de ingreso al almacén, toda esa documentación sustentatoria que me va a ayudar a acreditar que los bienes están regresando. ¿Qué más? En el caso de tratarse de descuento, dice, se solicita acreditar fehacientemente los motivos de los cuales otorgaba descuentos a sus clientes. Ojo, si yo estoy diciendo una empresa que estoy otorgando descuentos, debo acreditar por qué motivo se dan esos descuentos. No, SUNAT dice, si tú das descuento, perfecto, yo tengo que revisar de si cumple los requisitos del numeral 13, artículo 5 del reglamento de la ley de IGB. Si no cumple dichos requisitos, entonces estos descuentos no cumplen con la generalidad correspondiente y en todo caso te puedo dejar sin efecto, no te puedo validar ese ajuste al débito fiscal. ¿Ok? Entonces, perfecto. Entonces, tengo la obligación, la necesidad de sustentar ello. Ya dice, de contar con dicha política que solicita proporcionarla en fotocopia, indicando además por escrito quiénes fueron los encargados de elaborarla. Muchas veces siempre acostumbramos a escuchar el tema de la política, que sí, hazlo de todas maneras, perfecto, eso está clarísimo, perfecto. El tema es llevarlo a la práctica. ¿Por qué? En algunas empresas encontramos políticas muy genéricas en los cuales dice, lo verificamos y en realidad la formalidad muy ambigua, muy amplia en el sentido que no es el extracto de lo que yo quisiera llamar como una política comercial. Esa política que está plasmada por lo general en un documento de la compañía tiene a la vez que cristalizarse, tiene que cumplirse, porque fácilmente decir yo hago mi política toda bonito, papelada, sellito, pintado, etcétera, pero a la hora, el contenido de la política comercial que está reflejando la empresa, a la vez tiene que cumplirse. Y voy a tomar como ejemplo 1, 2, 3 facturas. Si yo digo, supongamos, yo le estoy otorgando un descuento por 3%, si tú me llegas a comprar 100,000 soles. Ok, perfecto. Entonces, evalúo por un mes calendario. Y si yo veo que se me ha cumplido la compra de los 100,000 soles, le otorgo el descuento del 3%. Perfecto, vamos a hacer la prueba. Muchas veces, al hacer la prueba, la administración tributaria se da con la sorpresa, y creo que para bien de ellos, que muchas veces estas políticas no se cumplen. ¿Por qué? Supongamos, seguimos con ese mismo caso hipotético. Entonces, yo he vendido, le doy 3% porque supuestamente mi política dice que yo tenga que haberle vendido, que me haya comprado 100,000 soles. Verifico en ese periodo tributario y solamente he llegado a 80,000 soles. Se supone que si no ha llegado a la meta por las cuales yo he establecido, se supone que está desnaturalizado, no se cumple. Y entonces, más aún, si en ese periodo tributario, a pesar de no llegar al tope establecido, le otorgar descuentos, una va a decir, tu política no se está cumpliendo, desnaturalizada la política. Ahora, inicialmente la política, por lo que estamos acostumbrados que sea un documento, todo, digamos, formalizado, pero en la práctica ya como argumento de defensa podría utilizar, si es que por ahí no tengo un documento, podría utilizar, digamos, en función a cómo se están dando estos descuentos, puedo generalizar, ir segmentando ese tipo de descuentos para que si una más adelante me quiera desconocer porque no, me dicen, de hecho que me va a decir, no tienes política, pero ojo, la política, donde dice la norma que tiene que ser materializada en algo físico. Claro, lo ideal que sea eso. Yo estoy hablando ya con prácticamente, como dice, manotazo de ahogado. Tengo cómo defenderme, el argumento de defensa. La política implícitamente lo puedo generar por parámetros que me pueda ayudar a defender ese tema. Entonces, tengamos muy en cuenta, y muchas empresas dan descuentos a sus clientes, formalicen esas políticas, generalicen, parametricen esa política. Y no solamente documentarlo todo bonito, que las mismas, señores, se cumplan. Aquí, por ejemplo, seguimos en estos casos y un cliente X nos pasó que, por ejemplo, dice acá, se agrega la SUNAT, estos partes son de los requerimientos, de los resultados de requerimiento de la administración tributaria. Se agrega que el contribuyente no ha proporcionado documentación que sustente su alegato respecto a la renovación de deudas, siendo que tal virtud el artículo 75 del Código Perfecto no será merituado en un procedimiento de verificación la documentación que venció el plazo en el requerimiento tal. Ojo, muy importante un tema, señores. Toda la documentación que ustedes puedan obrar para sustento, para desvirtuar tal vez posibles reparos, traten de presentarlo al menos durante el plazo de fiscalización. Porque pasado el plazo de fiscalización, ese medio probatorio no va a ser merituado, no va a ser evaluado, se va a considerar como un medio probatorio extemporáneo.
Y ahora, si yo quisiera que ese documento que me lo han pedido en la fiscalización y que no le he proporcionado en dicha oportunidad, puedo proporcionarlo más adelante, tal vez cuando ya está en una etapa de reclamación, pero sin embargo, el artículo 141 del Código Tributario me establece que para valorar esos medios probatorios extemporáneos tenga que pagar o tenga que garantizar. Y muchas veces las deudas son cuantiosas. Hablamos de deuda de 5 millones, 6 millones, hasta 20 millones, por ejemplo, pero y entonces ahí el empresario, la empresa queda corta en el tema del pago, la garantía. Entonces, muy importante que se entregue toda esta documentación, al menos durante el plazo de fiscalización. En la excepción del artículo 141 del Código Tributario establece que no tengo la obligación de garantizar o pagar cuando yo tenga pérdida tributaria, pero muchas veces estos contribuyentes, por lo general, si hablamos de la fiscalización del IGB, por lo general me sale a pagar. Entonces, salvo que me salga un crédito fiscal, ahí sí pues podría encajar en ese aspecto. Pero la idea, señores, es que se presente al menos durante el plazo de fiscalización. Y, por ejemplo, la Administración Tributaria no estaba de acuerdo con la documentación proporcionada y estaba alegando que no se había acreditado el tema de descuentos por un tema de renovación de deuda. Y ustedes van a apreciar ahí en el cuadro, miren, señores, en el cuadro que está ahí, miren, la fiscalización se trata del año 2016, los periodos acotados son desde enero al 2012. Entonces, vean el reparo a la base imponible del IGB. Si ustedes calculan, si hablamos del monto total, 777,000 por el 18%, van a ver que el importe es regular. No es un importe pequeño. Y ojo, y estamos hablando solamente de la parte del ajuste al débito fiscal. Estamos hablando del reparo, en este caso, era a los descuentos traslucidos a la nota de crédito. Por favor, por ahí, si pueden apagarlo su audio, por favor, le agradecería bastante, por favor, estimados, le agradecería bastante. Entonces, el reparo acá, esa base imponible, era, mire, solamente por descuentos no acreditados conforme a la norma reglamentaria. Esta era la base de cálculo. Por el 18% ya ustedes saquen pluma, cuánto, solamente por esta parte. Y solamente por no acreditación del ajuste al débito fiscal, que en este caso eran descuentos que estaban soportados en notas de créditos. Imagínense, si es mi empresa, imagínense eso. Ahora, pero ahí hay todo un tema, porque en realidad la administración tributaria es muy formalista en el sentido que, en principio, que tenga política. Si no tiene política es un punto en contra ya. Y si esa política a la vez que se cumpla para acreditar que en realidad esos descuentos han sido dados así a diestra y siniestra. No es así. Y adicionalmente, pero muchos de estos descuentos tienen particularidades. Cada empresa tiene su particularidad, eso sí, todos lo sabemos. Y muchas veces la administración es también un poco parametrizada, porque si yo encuentro un descuento en otra empresa, lo ha tenido de esta forma, no significa que tenga que tenerlo igual o similar acá. Hay otra forma de poder acreditarlo. Ahora, lógicamente, aquí estamos hablando de descuentos otorgados a clientes. No estamos hablando, en este caso de esta empresa, era que en realidad no era ninguna liberalidad, no era ningún tema que la gerencia comercial o la gerencia general haya otorgado así porque se le quiera otorgar descuentos. Para nada. Estos descuentos eran necesarios para poder continuar con los clientes. Entonces, muchas veces en la práctica, por cuestiones comerciales, se dan este tipo de descuentos, pero que un poco, sí, por ahí estamos indefensos, llámese el término entre comillas, en el tema de la sustentación y cómo parametrizar este tipo de descuento. Caso contrario, si la administración tributaria detecta algunos de estos temas y que no está correctamente sustentado, puede conllevar a que pueda ser observado y en el peor de los casos pueda ser desconocido este ajuste al débito fiscal, ¿ya? Acá también hay que recordar también el tema del débito fiscal. Inicialmente, de acuerdo al reglamento de comprobante de pago, la nota de crédito se emite por descuentos, devoluciones, bonificaciones. Y también por ahí, la última parte dice el cajón desastre. Otros. ¿Qué debemos entender por otros? Inicialmente, cuando teníamos el tema de los documentos físicos, por lo general, no sé, me equivocaba en el número, en el concepto de la factura, me equivocaba en los códigos de los bienes.
En el tipo de servicio me había equivocado en la descripción del servicio. Por lo general, emitíamos a veces, o incluso hasta el número de RUC, más que todo pasaba en los documentos físicos. Entonces, eso eran algunos de los hechos en los cuales me conllevaba que se emita una nota de crédito. Bueno, el Tribunal Fiscal, ya en jurisprudencias muy anteriores, esta y otras, había avalado que se puede emitir por otros conceptos la nota de crédito. Lógicamente, cada empresa tiene que sustentarlo fehacientemente, ¿ya? Igual, de forma similar, en estas jurisprudencias muy antiguas, pero muy importantes, eso sí, dice, no es correcto considerar que la emisión de las notas de débito o crédito solo procede a efectos de anulación de ventas por devolución, desde que existen otras hipótesis del hecho en las que ello procede tales como para rectificar un error en la factura. Ok, ahora, en los comprobantes electrónicos, si por ejemplo yo fallo en los datos de la emisión de la factura, del código del bien, todos esos datos se puede emitir una nota de crédito, pero una nota de crédito simplemente para corregir las formalidades en la descripción del concepto de la emisión de la factura. Entonces, esos hechos, señores, me pueden conllevar que sí, yo emito una nota de crédito, porque la vez pasada, por ejemplo, me dijeron, me han emitido una nota de crédito con valor cero. Bueno, con valor cero, pero hay que ver, hay algunos supuestos que sí permite emitir la nota de crédito con valor cero, porque, por ejemplo, me equivoqué en el código del producto. Puedo emitir la nota de crédito y estoy corrigiendo el código del producto, pero no estoy alterando el importe de la operación. Entonces yo lo emito y ese es mi sustento, que acá está correctamente el bien que yo he transferido. Y no hay la necesidad, digamos, en la nota de crédito con valor cero, no hay necesidad que el valor tenga. Ahora, si ustedes me están hablando, no, están ajustando el valor, eso sí, de hecho que va a tener un valor numérico la nota de crédito, eso es otra cosa. Y lo general, siempre también, señores, si estamos hablando, por ejemplo, yo les emito, yo soy su proveedor, yo soy proveedor, ustedes son mi cliente, yo emito la nota de crédito el mes de diciembre, por lo general siempre deben anotarlo ustedes en el mes de diciembre también. Y más que todo el tema de formalidades, porque esos señores, ese tema por ahí de formalidades, son que algunos lo pueden desmerecer las formalidades, pero son muy importantes también tener en cuenta a raíz que muchas veces por esas pequeñas formalidades la administración tributaria termina observándome, termina incluso desconociendo una operación, que no significa que estén en lo correcto, no, yo le digo al riesgo de llevar a ese extremo de que me pueda iniciar tal vez una pretensión de desconocerme esa operación. Pero ese es el tema, darle importancia muchas veces a estos temas, como algunos dicen, engorroso, burocrático, perfecto, pero las formalidades. Entonces, yo debería, por ejemplo, y pasó un cliente que había emitido su nota de crédito, por ejemplo, en el mes de diciembre, inicialmente lo debería también en el mes de diciembre. La administración tributaria realizó el cruce de información con la otra parte y verificó que no había, que la otra empresa no tenía registrada esa nota de crédito. Entonces verificó, no había. En su registro de compras, no. Perfecto. Lo que pasa es que esa empresa muy particular, recién después de uno o 2 años iba a anotar esa nota de crédito. Lo que pasa es que esa nota de crédito no tenía, en realidad era direccionada para una zona del régimen Amazonía, y como allá no utilizan crédito fiscal, entonces para ellos era un poco indistinto eso, entonces no le tomaba mucha importancia, pero a la cual un poco me quitaba piso, me quitaba credibilidad en el tema de la nota de crédito. No significa, ojo, que sea solamente por la nota de crédito va a ser un elemento para que me desconozca una operación. No, no, no. Hay muchos elementos en los cuales yo puedo alegar que esa operación es verídica, real, ese descuento se dio, hay generalidad, etcétera, etcétera. Pero ese tema que ya por ahí van fallando 1, 2, 3 elementos, medios probatorios, ya el auditorio ya va comenzando un poco a dudar y que puede ser elemento para que posiblemente pretenda desconocerme, en este caso, en el caso de nota de crédito, ajustes a la base imponible del débito fiscal, ¿ya? Entonces, ahí creo que por acá había algunos comentarios o preguntas según correspondan. Entonces, esta es la parte, aquí si queremos, para ver parte del débito fiscal a nivel de fiscalizaciones.
Buenas noches, Henry. Dice, tengo un cliente que fiscalizado, él siempre tiene crédito fiscal. En la fiscalización no le observaron el hecho que todo el año haya tenido crédito fiscal. ¿Eso es lo normal? Hay algunas empresas que, por ejemplo, por estación se pueden estoquear o comprar, digamos, yo puedo comprar en el mes de diciembre, supongamos, ya gran lote de bienes. Entonces yo puedo aprovechar, porque si me dicen, mi proveedor me dice, si tú me llevas un 100,000 de mercadería, te doy un descuento de 15%, entonces yo compro para todo el año, por ejemplo, bastante stock. Entonces, ese stock es significativo, entonces me puede conllevar a que siempre, todos los meses, pueda tener, a pesar que yo vendo también todos los meses, puede que sea un escudo grande y que tenga ese crédito fiscal para todo un año y que posiblemente pueda ser causal para que yo no pague IGB durante esos 12 meses, porque el stock es elevado. Ahora, no significa que eso sea, no lo podría llamar que sea normal o normal, porque va a depender del tipo de negocio. Ahora, si usted me dice, sí, yo estoy partiendo la lógica, que es un comprobante, es una operación, el monto que hay conllevado a que no tenga usted la obligación de pagar IGB, son compras significativas que me han dado este crédito fiscal. Estoy hablando que, estoy entendiendo, mejor dicho, que esa operación cumple todos los requisitos sustanciales y formar el crédito fiscal. Si todo eso, la administración tributaria, y tendría, lógicamente, si que por ahí me observa esa operación, tendría que explicar cómo se da este tema de, disculpe, cómo se da este tema del crédito fiscal que voy acumulando y que no me está prácticamente obligando a pagar el IGB. Dice, lógicamente yo entiendo que no facturas todas sus ventas. Ahora, es otra cosa, es otro tema. Si por ahí no está facturando todas sus ventas, estoy omitiendo ventas. Hay que recordar que la fiscalización parte de una premisa que es sobre base cierta. Si es que por ahí en algún momento el fiscalizador se percata que se están omitiendo ventas, pues la documentación proporcionada no es suficiente para él, puede incluso llegar al extremo de realizar una fiscalización sobre base presunta, y sobre base presunta ahí sí me puede salir más oneroso todavía. Dice, a pesar que no me lo diga, pero SUNAT puede de alguna forma en fiscalizaciones observarme que siempre tenga crédito fiscal, lógicamente puede observarle, pero si ustedes tienen la forma cómo sustentar, cómo se da, cómo opera el negocio y por qué tengo bastante crédito fiscal que no me está obligando a pagar IGB, perfecto. Pero si por el contrario se está omitiendo ventas para no pagar IGB, creo que más bien ahí están en un riesgo, porque si la administración tributaria en algún momento lo detecta, de hecho que va a tener que regularizar todos esos meses que no ha pagado, que ha omitido las ventas, va a tener que regularizar ese impuesto con los intereses correspondientes, y también hay que recordar que se estaría cometiendo una infracción por tributos omitidos, y eso me va a conllevar a que pague una multa equivalente al 50% del tributo omitido, con la rebaja de acuerdo al momento que lo haga, que van desde el 95 hasta el 40%. Según la resolución de superintendencia 180-2012, SUNAT. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y eso pasa, señores, porque en realidad muchos, algunos, no muchos, no quiero, como dicen, meterlos todo en globo. Algunos empresarios piensan que la persona de impuestos o la persona de contable que los apoya en la liquidación no tiene el despertiro, no se da cuenta. Hay muchas evidencias que podemos llegar a detectar fácilmente que acá no está pagando impuestos. Y creo que como Henry creo que también ya se ha percatado de ello, pero ahí es un tema muy riesgoso, porque si la administración tributaria lo detecta, de hecho que va a tener que regularizar. ¿Ya? Entonces, avancemos. Este es por la parte del débito fiscal, señores. Igual, si tuvieran preguntas, con toda confianza pueden consultar. Ahora entremos al aspecto un poco más, que es el más fiscalizado. Vamos a hablar del tema de el crédito fiscal. Los requerimientos iniciales, a ver, en fiscalizaciones, lo clásico que siempre recibimos en los requerimientos que van a dar inicio a una fiscalización, las formalidades. Primero, los libros y registros de acuerdo a las normas correspondientes. Me piden, por ejemplo, me solicitan, por ejemplo, el libro diario, de acuerdo a las obligaciones que tenga cada empresa, los libros diarios, el libro mayor, el tema de inventarios y balances, el tema del libro de actas. Se supone que tengo los registros de compra, de venta, los tengo en los famosos archivos TXT. Si es que tuviera obligado, soy agente retenedor, agente de percepción, también
me lo van a pedir. Si yo soy igual, también me solicitan los papeles de trabajo y la determinación del IGB. Muchas empresas no solamente hacen ajustes cada mes, a veces tienen papeles de trabajo también el tema del control de las detracciones, el tema del control, a veces tienen crédito por retenciones, por precisión. Esos papeles de trabajo también te los solicitan. Bueno, independientemente que lo soliciten, cada empresa se organiza la forma como estime conveniente para poder soportar sobre qué base ha hecho su determinación del impuesto general a las ventas. También las empresas que son exportadoras y solicitan el saldo a favor en materia de beneficio, le solicitan muchas veces esos cuadros de control, los cuadros de control del límite del 18% sobre el valor FOT. Esos cuadros de control tengo que tenerlos. Si yo soy una empresa que exporta y que solicita el saldo a favor materia de beneficio, fácilmente ustedes internamente lo pueden tener así todo por ahí para usted, perfecto. Pero muchas veces cuando la administración tributaria evalúa tu expediente de solicitud de devolución y por ahí alguna inconsistencia que detecta o no le cuadra o no sé, las rastros no llegan a lo mismo, muchas veces te solicita también ese cuadro de control del límite del saldo a favor materia de beneficio. También hay que recordar, señores, el tema de los libros electrónicos. Debemos contar con los famosos archivos TXT de los libros electrónicos. Es muy importante. ¿Ya? También muchas veces piden incluso hasta la copia de la base de datos de todas nuestras operaciones, más que todo que está soportado en los sistemas o en los software contables. La pregunta ¿es información confidencial? Bueno, dependiendo qué tipo de información, ahora sí que me soliciten la copia de la base de datos de toda la información contable. Bueno, si no tengo nada que me pueda, se lo daría, pero si hay información súper confidencial, comercial, no, que es, si bien es cierto, es financiera, pero que tiene un impacto comercial y han restringido, mejor yo diría que no se lo den. Entonces tendría que solicitarle al fiscalizador que sea expreso y que exactamente quiere verificar para poderle soportar, poderle entregar la documentación respectiva. Hay que recordar, hay que recordar que también, lo dije anteriormente, el tema de los famosos archivos TXT, tengo la obligación de proporcionárselo. Aquí estamos prácticamente iniciando. Pero alguien siempre me dice, no, pero el registro de compras, el registro de ventas electrónico, ya se lo proporcioné a la administración tributaria. Tengo la obligación de proporcionárselo de nuevo. En principio, el auditor sí puede verificar, y lo hemos constatado en fiscalizaciones, sí puede verificar esa información de registro de compras y de ventas, pero hablemos de los otros libros y registros con efectos tributarios, por lo general sí tienen la obligación de entregarle la información, porque fácilmente va a decir, yo presento libros electrónicos, la administración ya lo tiene, ¿para qué te lo va a proporcionar? Entonces también hay un tema de cómo se lleve, como dicen, cómo se lleve la fiesta en la fiscalización. Porque es en realidad, a pesar que es información que ya lo tiene la administración tributaria y tengo la oportunidad de poder presentárselo también yo de forma voluntaria y que no me comprometen nada, por supuesto, yo le presento y para que tenga la facilidad, porque muchas veces también al momento de hacer el cierre de la fiscalización vemos que hay varios aspectos que el auditor muchas veces te puede, no siempre, pero es de acuerdo a que tal vez está dudando la operación, pero sí les he aportado con información, que pues, tal vez al documento que le proporciona puede faltarle la firma, puede faltarle la fecha, pero es un documento fehaciente. Pueden decir, bueno, ya te lo puedo pasar, pero si muchas veces desde el inicio también ya es un tema subjetivo, desde el inicio me voy ahí con el auditor que sí, que no, que sí, que muchas veces al cierre del requerimiento de la fiscalización, como algunos dicen, bien estricto, bien verde, punto cerrado, operación, a pesar que pueda tener elementos para darle veracidad y que sea válida, muchas veces termina desconociendo. Pero ya es un tema, ojo, ya es un tema subjetivo. A lo que me quiero reafirmar es el tema de los archivos TXT. Si no lo proporciono, hay que recordar que en atención al numeral 1, artículo 177 de nuestro Código Tributario, tengo la obligación de proporcionar documentación solicitada por SUNAT. Entonces, si yo como empresa fiscalizada, como contribuyente, no proporciono dicha información o documentación o archivos en este caso, yo estaría infringiendo en esa infracción del numeral 1, artículo 177, cuya sanción equivale al 6% de los ingresos netos del ejercicio anterior. Lógicamente rebaja, pero ¿a quién quisiera pagar una multa, al menos si ya estoy en fiscalización? Porque aquí solamente estamos hablando de lo inicio. Entonces, ¿quién quisiera pagar una multa por una formalidad, por no proporcionar estos archivos TXT cuando la empresa debería tenerlo? Lo que sí les recomendaría a ustedes, señores, tener el control, en todo caso,
estos archivos, ya todo es digitalizado, tener carpetas de archivos de todos mis libros electrónicos presentados. Debería tener, muy aparte de las constancias, todo, pero los archivos TXT debería tenerlo. Así como Hola amigos de Perú Contable, soy Valeria Sirena, coordinadora de Perú Contable TV, y en esta ocasión el equipo de multimedia quiere agradecer a todos nuestros fieles seguidores por elegirnos y por siempre estar pendientes de nuestra programación semanal. Por ello, en representación de Perú Contable, toda esta semana vamos a dar un beneficio a todos nuestros seguidores. Este beneficio será del 10% de descuento en todos nuestros servicios, es decir, en nuestros cursos, talleres, nuestros diplomados, la suscripción premium a la revista, aula contable y sistema contable. Para acceder a este gran beneficio, solamente deben de comunicarse con cualquiera de nuestras ejecutivas de ventas y decir el siguiente código, PROMOTV 2020. Lo vuelvo a repetir, PROMOTV 2020, para recordarles que esta promoción solamente estará vigente desde el día de hoy hasta el próximo miércoles, que cae 16 de diciembre. Así que esperamos que nuestros seguidores puedan disfrutar de este gran beneficio que con mucho cariño el equipo de multimedia les está brindando como agradecimiento, y esperemos que lo puedan disfrutar. Hasta luego. Gracias.